Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Doy gracias a nuestro Señor por estar nuevamente aquí y también por esta oportunidad que Él me da de predicar y enseñar su palabra. Hoy quisiera predicar sobre un acontecimiento tan importante que va a acontecer en el futuro y que se llama la tribulación. Vamos entonces a orar a nuestro Padre Celestial y encomendar su palabra en sus manos. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este privilegio que tú nos das de ser tus hijos. Gracias, Señor, por abrir tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos estás enseñando a través de ella. Gracias porque estamos expectantes por ese día tan glorioso que será que tú vendrás a buscar a tu iglesia para llevarnos a tu presencia. Te damos gracias también por todas las personas que están escuchando y viendo este sermón, por aquellos que están hambrientos y sedientos de tu palabra. Señor, tú puedas satisfacer y llenar todas esas expectativas. Señor, tú puedas traer la paz y la esperanza, el consuelo a muchos corazones que están doloridos. Y sabemos que a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, podemos y tenemos esperanza. Padre, acompáñanos, bendigas tu palabra, todo lo que hemos estar diciendo, Señor, en cuanto a este evento futuro, terrible, doloroso, que pasará todo el mundo que no te conoce, que te rechaza hoy en día. Señor, ayúdanos, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Para ubicarnos adecuadamente dentro del gran cuadro de eventos que va a acontecer en el futuro, recordemos que en el arrebatamiento la iglesia del Señor Jesucristo será sacada de este mundo para estar con el Señor en el cielo. Inmediatamente después, allí en el cielo, estaremos frente a lo que se llama el tribunal de Cristo, cuyo propósito será evaluar las obras de la iglesia mientras estaba en el mundo. Como resultado de esa evaluación, la iglesia va a recibir o no diversas recompensas o coronas. Acto seguido también en el cielo tendrá lugar lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. En Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todos estos eventos tendrán lugar, como vemos, en el cielo. Pero nos preguntamos, ¿qué estará pasando mientras tanto en la tierra? Pues simultáneamente a todo esto que acontecerá en el cielo, en la tierra estará ocurriendo lo que las Escrituras llama la tribulación. Ya varios juicios han caído sobre el pecado de este mundo. Recordamos el juicio del diluvio, que solamente Noé y su familia fue salva. También recordamos allá el juicio a Sodoma y Gomorra y 3 ciudades que también estaban allí alrededor y que solamente Lot y su familia fue salvo. Pero según la palabra de Dios, después del arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente vendrán 7 años de juicio como nunca se ha experimentado en el mundo. Pero ciertamente hay un principio básico que es evidente. La bondad y la misericordia de Dios rechazada siempre va a traer juicio. Pero en esta dispensación en la cual nosotros estamos viviendo, que se llama la dispensación de la gracia, los incrédulos han rechazado al Dios hecho hombre, al Señor Jesucristo, al único Salvador de sus almas, quien murió en la cruz por ello.
Y ya que el privilegio y la responsabilidad han sido de manera tan grande, así también este juicio que vendrá sobre este mundo será un juicio tan severo y difícil de soportar. Miremos el significado de la palabra tribulación. Tribulación es una palabra que significa congoja o pena, o aflicción o tormento, que inquieta y perturba ciertamente el ánimo de la persona. También denota esta palabra angustia, persecución o adversidad que está padeciendo este hombre o esta persona. Segundo, miremos el remedio de la tribulación. Hay una solución, hay un remedio para no pasar por este difícil momento de juicio que vendrá sobre este mundo. Aquellos que pertenecen a Cristo no pasarán por este período de juicio sobre este mundo. El plan de Dios para la iglesia es el arrebatamiento. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53 nos habla, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 también nos habla de este arrebatamiento. O sea, no hay bendición para un mundo que ciertamente rechaza al Señor Jesucristo, que le da la espalda al Señor Jesucristo, que no quiere saber nada en cuanto al Evangelio, al mensaje de salvación. El hecho de que nosotros escaparemos, vemos aquí en las Escrituras varios versículos que nos hablan de que la iglesia no estará en este período de ira. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una hermosa promesa que el Señor hace a su iglesia. La iglesia de Cristo va a ser guardada o librada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Guardar en este caso no significa protección durante la prueba. Guardar significa evitar totalmente entrar en la prueba. Por eso el texto dice que la iglesia será guardada de la mismísima hora cuando la tribulación comience. La tribulación comenzará tan pronto ocurra el arrebatamiento. Por tanto, la iglesia será arrebatada justo antes que la ira de Dios se derrame sobre este mundo. Miremos otro pasaje de las Escrituras que nos habla de esa protección de la iglesia y que no va a enfrentar esta ira de Dios sobre este mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para recibir la ira que Él va a derramar sobre el mundo incrédulo durante la tribulación. Este es el plan de Dios para todo creyente. Dios no ha puesto a ningún creyente para que pase por este período de juicio, sino que Él nos ha puesto para alcanzar salvación y en el más amplio significado que es esa completa liberación de la presencia del pecado que tendremos allá en el cielo. No hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador para entrar en un período de ira que Dios tiene preparado para aquellos que le han rechazado. La ira de la cual habla el texto que acabamos de leer no se refiere al infierno. En este caso de ello ya hemos sido librados los creyentes. La ira que se refiere aquí es a la tribulación. Miremos otro pasaje allá en primera a los Tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para recibir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
los creyentes de Tesalónica escucharon el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal y se convirtieron de su mal camino, saturado allí de idolatría, para luego servir al Dios vivo, como dice. Pero note lo siguiente, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Estos creyentes de Tesalónica no estaban esperando la tribulación o la ira venidera, no, de ninguna manera. Esperaban el momento sin igual cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, con su cuerpo resucitado y glorificado, va a aparecer allí en los cielos para arrebatar, para llevar a aquellos que somos salvos y por medio de ello allí consumar la salvación y por otro lado liberarnos de esta tribulación que vendrá sobre este mundo. La iglesia entonces, mi querido hermano y mi querido amigo que me está viendo, no va a pasar por toda la tribulación, ni por la mitad de la tribulación, ni siquiera por una parte de la tribulación, sino que será arrebatada justo antes que comience la tribulación. El tercer punto que vamos a ver es la realidad de la tribulación. El tiempo de la tribulación, como estamos viendo, será la hora más negra que el mundo haya conocido. Nuestro mundo ya ha pasado por algunos tiempos difíciles. Ha habido tiempos de horrendas guerras, incluso se pasó por 2 guerras mundiales, y tiempos de pavorosas enfermedades como estamos pasando, pero aún peores, y tiempos de espantos, de persecuciones, y tiempos en que hombres malvados han ocupado allí los tronos. Todas estas cosas, por muy terribles que hayan sido, son nada realmente comparado con lo que está viniendo. Lo peor está aún por venir. Y el hecho de que habrá un período de gran juicio al fin de esta edad, las Escrituras siempre lo han testificado. Miremos la palabra del Señor, lo que francamente dice de este tiempo tan oscuro y de un día tan devastador que va a abarcar a todo este mundo. Un día que podríamos decir como que el infierno mismo descendió a la tierra. Será un tiempo de sufrimiento inexpresable. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está por venir un tiempo de tribulación como nunca jamás ha existido, está diciendo Daniel. En Joel capítulo 2, versículo 1 y 2, dice aquí el profeta, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aún el mismo Señor Jesucristo nos advirtió dando palabras proféticas en cuanto a este día. Dice allí en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca antes ha habido nada parecido desde el despertar de la historia hasta el tiempo en que Jesús lo dice, ni habrá ni otro tiempo. Entonces hablamos de un tiempo único. Daniel entonces lo llamó tiempo de angustia. Joel lo llama día de tinieblas y de oscuridad. Jesús lo llamó la gran tribulación. El apóstol Pablo vimos que lo describe como la ira venidera. El apóstol Juan, allá en Apocalipsis, lo describe de esta manera. Miremos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En estos versículos es evidente que la tribulación será una realidad y un tiempo terrible, catastrófico, sin precedente y sin paralelo en la tierra. El comentarista Dwight Pentecost dice: según estas escrituras, es inevitable que la naturaleza o carácter de este período sea de ira, de juicio, de indignación, de prueba, de angustia, de destrucción, de tinieblas, de desolación, de trastorno, de castigo. No se puede encontrar ningún pasaje para aliviar en modo alguno la severidad de este período que vendrá sobre la tierra. Terrible será este día, como dice la palabra del Señor. Miremos el cuarto punto, la razón de la tribulación. Primero, Dios enjuiciará a Israel en la tribulación. Nos preguntamos, ¿por qué Dios está mandando este juicio a Israel? La primera gran razón de la tribulación es el de preparar a la nación de Israel para que los judíos vuelvan sus ojos al Señor Jesucristo y lo acepten como su Salvador personal y como su Mesías. En Juan 19:15 dice la palabra de Dios: pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Por toda esta edad de la Iglesia, los judíos han sido los enemigos del Evangelio, pero un nuevo día está a punto de amanecer para Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este castigo vendrá como meta que los judíos reconozcan su pecado, reconozcan su rebeldía y se conviertan, se vuelvan al único Dios verdadero y a su Mesías, el Señor Jesucristo. Dios va a sumergir a Israel en el fuego de la prueba, en la angustia y en el quebranto, para que se arrepientan, para que clamen, y luego con gran alivio puedan llegar a decir: bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. En este tiempo multitudes, millares de judíos se convertirán durante el período de la tribulación y estarán esperando al Mesías. En Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios va a restaurar a la nación de Israel a la comunión con sí mismo y la redimirá. Esto no va a disminuir ciertamente el terror de aquel período horrible de ira, pero es la única alternativa para que un mundo que ha rechazado al Hijo de Dios pueda venir al encuentro y la salvación eterna de su alma. La segunda razón o el segundo propósito es que Dios enjuiciará a los hombres y naciones incrédulas. La segunda razón de la tribulación es para juzgar a los que moran en la tierra. Se trata de aquellas naciones y pueblos impíos que han rechazado una y otra vez a Dios y a su Cristo, a su Salvador, y han aceptado en lugar de Él el reino del anticristo. Han aceptado a la gran ramera, la iglesia apóstata que vemos aquí en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis. La tribulación vendrá sobre el mundo entero, no solo sobre Israel. Será para probar a los que moran sobre la tierra, tanto judíos como gentiles. Miremos en Jeremías capítulo 25, 32 al 33, lo horroroso que será ese día. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación,
y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Los muertos durante la tribulación no solo serán judíos, sino gente desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Será de tal magnitud la tragedia, la muerte, que nadie tendrá tiempo para llorar a sus muertos y enterrarlos. Los muertos, dice, van a yacer a la vista de todos. Y es obvio, entonces, la tribulación será un tiempo de retribución e ira sobre los incrédulos, sobre aquellos que le dieron las espaldas a nuestro Salvador. Será el momento también de la venganza de un Dios que con paciencia ha soportado por siglos y siglos la humillación a sus hijos, a todos aquellos que creyeron en Él. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En resumen, entonces la tribulación será un tiempo de disciplina sobre Israel para provocarlos al arrepentimiento, y un tiempo de ira de Dios sobre el mundo impío. Por la gracia y la misericordia de Dios, todavía el mundo no ha entrado en la tribulación. Eso significa, mi querido amigo, que todavía está en pie la oportunidad para que tú puedas entrar en este tiempo de angustia, de sufrimiento, de dolor y tormento. Ven al Señor Jesucristo en este día. El quinto punto es la ruina durante la tribulación. La tierra todavía no ha experimentado una tribulación semejante a la que está por venir, ni volverá a haber una vez que haya sucedido, y será ciertamente este tiempo espantoso. Vamos a ver allá en el capítulo 6 de Apocalipsis. En este capítulo describe lo que se llama los juicios de los sellos. Son 7 juicios que de uno en uno van desplegándose sobre la tierra. Después tendremos los 7 juicios de las trompetas, y después los 7 juicios de las copas. Y a medida que cada juicio va teniendo lugar, la intensidad de los tormentos va en aumento. El dolor, la angustia, la aflicción tendrán su clima al final de los juicios. Pero miremos aquí los primeros juicios que dan lugar a lo que llamamos los 4 jinetes del Apocalipsis. Y si presta atención usted, puede escuchar ciertamente el galopar de estos 4 jinetes que se están acercando, se acercan más y más, y cada vez más a este terrible período de tribulación. Vamos entonces allá a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, cuando el Señor Jesucristo abre estos sellos de juicio. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primero, el caballo blanco. Esto nos habla del anticristo, nos habla del poderío, y debemos tener en cuenta que lo que este texto relata está aconteciendo poco después del arrebatamiento de la iglesia. Desde tiempos antiguos, el jinete en caballo blanco ha sido asociado con el conquistador. ¿Quién cabalga este caballo blanco? El que monta el caballo blanco es el conquistador, y en este caso es el anticristo en persona. Un siniestro personaje irrumpirá en el mundo en caos por la desaparición de los creyentes.
con promesas de arreglar todo el desorden imperante que ocasionó todo esto. El anticristo asciende al poder y será el deseado de la gente de aquella época. Sus promesas de paz y prosperidad cautivarán a todo el mundo. Desde hace tiempo el hombre ha estado buscando un personaje lo suficientemente capaz de resolver los problemas del mundo. Ciertamente, allí están los políticos, la gente que miente, engaña, confunde a la gente, todos esperanzados, y en cada país tenemos ciertamente todas estas personas, pero vendrá este Mesías del diablo, el anticristo, que va a gobernar el mundo entero. Él tiene un arco en su mano que es símbolo de poder, es un arma de guerra. El arco en su mano representa el control que tendrá sobre el armamento mundial de aquella época. El hecho que no tiene flechas indica que conquista a las naciones pacíficamente. La Biblia dice que él salió venciendo y para vencer. La corona sobre su cabeza simboliza su éxito como conquistador. Esto significa que será coronado por el mundo como su héroe. Lo que la humanidad no sabe es que detrás de él está Satanás, está el mismo diablo. Vendrá entonces ciertamente un hombre perverso, un malévolo, un hombre horrible e indescriptiblemente poderoso gobernante. La Biblia lo llama también la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el maligno. Al inicio de la tribulación, entonces, el anticristo será el amo y señor de todo este mundo. El mundo quedará enteramente bajo el poder del maligno. Y uno se pregunta, ¿será verdad que este mundo será gobernado por el anticristo? Sí, lo va a ser. El Señor Jesucristo ya lo predijo. Allá en Juan capítulo 5, versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y vemos cómo el Señor Jesucristo advirtió ya, cómo a Él lo rechazaron, a Él lo desecharon, pero van a recibir a aquel que los va a destruir, al anticristo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El segundo, el caballo rojo, y vemos aquí la guerra y padecimientos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El mundo tendrá paz y prosperidad, pero solo por un breve tiempo, solo hasta que Jesucristo, el Cordero, abra allí el segundo sello. Y Juan contempla que en esa escena de la tierra entra a todo galope un caballo bermejo o rojo del color de la sangre. Cuando el anticristo, allí inspirado por el diablo, salga a conquistar, ¿qué va a pasar? Dice, primero habrá pecado, después habrá guerra, desolación y destrucción. Todo este cuadro también el Señor Jesucristo lo profetizó allá en Mateo capítulo 24. Y dice, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todo el mundo estará en guerra, y cada vez será peor y peor y peor. El rojo es un color asociado con el terror y la carnicería. Cuando todos los hombres digan paz y seguridad, estallará allí terribles guerras. Los habitantes de la tierra se matarán unos contra otros. La espada significa aquí exactamente eso, guerra abierta, guerra cruel,
Qué terrible será ese momento. Durante la tribulación el mundo será testigo de las guerras más feroces y sangrientas jamás registradas en la historia de la humanidad. Solamente el Señor Jesucristo puede traer paz. Solo el Señor Jesucristo puede dar esa paz duradera, esa paz que permanece, que es para siempre. Y qué hermosas palabras el Señor Jesucristo dijo allá en Juan 14, 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Tiene usted esta paz, mi querido amigo? Si no la tiene, usted está en guerra. Usted es un enemigo de Dios. Usted ciertamente necesita venir al Salvador y tener esa paz allí en su alma, en su vida, y será librado de esa horrorosa tribulación que vendrá sobre este mundo incrédulo. El tercero es el caballo negro, que nos habla de hambre, de penurias. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. El hambre prosigue a la guerra. La balanza simboliza aquí que en la tribulación habrá carencia mundial de alimentos. Los alimentos serán tan escasos y tan costosos. Esto nos habla de hambre en todas las naciones. 1 denario representaba en la antigüedad un día de trabajo. Y lo que ganaba en su trabajo llevaba a su casa 2 libras de trigo, que sería la comida para una persona. Pero imagínense que en esa casa existiesen 2, 3, 4 personas. No va a alcanzar. Gran parte de este mundo ciertamente hoy está viviendo con hambre. ¿Qué será en la tribulación cuando los hombres llenos allí de odio salgan a las guerras? Los campos van a permanecer sin ser trabajados para la siembra. Entonces, ¿cómo se va a obtener allí la comida? Ciertamente habrá inanición masiva. Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, sitió la ciudad cerca de 1 año y medio y prevaleció ciertamente el hambre en la ciudad. Dice en Lamentaciones 4:10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. El hambre asoló la ciudad y la gente se volvió demente, hambrienta. Las madres perturbadas asesinaron, cocieron y comieron a sus propios bebés durante ese tiempo. Esto era canibalismo. Este tiempo aún está por venir. Todo lo que hemos dicho no es una exageración, es la realidad que vemos aquí en la palabra de Dios y ha sido profetizado por nuestro Señor y va a suceder. Pero no se alarme, porque si usted es un hijo de Dios, si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted ha sido librado, está librado de este tiempo de juicio, de tribulación que vendrá sobre esta tierra. Y si usted no es del Señor, lo único que necesita hacer es recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Él va a saciar ciertamente el hambre y la sed de su alma. Entonces, hemos visto el poderío del anticristo, hemos visto los padecimientos que trae la guerra, hemos visto las penurias que trae el hambre y el último de todo, el pánico que va a traer la muerte. El cuarto, el caballo amarillo, la muerte, pánico. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía
por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Viene aquí el caballo amarillo que representa inevitablemente consecuencia de la guerra y el hambre. Su nombre se llama muerte. Es tan interesante que la palabra en griego para amarillo se pronuncia o se escribe cloros, de donde tomamos la palabra cloro. Y es un color verde amarillento, el cloro, y que nos habla allí de la carne descompuesta, podrida. Es el color de la muerte. Sería el color que toma el cadáver de una persona cuando está muerta. Y dice la palabra de Dios, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Hoy en día tenemos una población de casi 8.000 millones de habitantes, es decir, que morirán casi 2.000 millones de personas. Y esto será un cuarto del mundo que será muerto. Uno de cada cuatro personas morirá. 1, 2, 3, 4, morirá. Cada 4 personas morirá. Hasta hoy en día la pandemia que está en este mundo ha llevado a 950.000 personas, 950.000 muertes. Sería el doble de esto que muriesen por día y llegaría a 3 años. O sería como 950.000 personas que mueren cada 12 horas por 3 años. Imagínense, los cementerios del mundo no alcanzaría a dar cabida a tantos cadáveres. De hecho, muchos cadáveres se van a descomponer allí en la intemperie. Pero la Escritura nos dice que aquí no termina todo. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 18 dice que aún la tercera parte morirá. O sea, de esos que quedaron, una tercera parte morirá, y de los 8.000 millones de personas solamente quedarán 4.000 millones. La mitad de la población quedará, la otra mitad morirá. Y que la palabra de Dios nos dice que van a ser las causas de esta muerte. Dice guerras, el hambre como consecuencia de la guerra, la mortandad, quizá se refiere a epidemias o algo allí inesperado, pero también la Biblia nos dice las bestias de la tierra, porque ellas también padecerán hambre y atacarán a los seres humanos. Pero la muerte no es todo. La Biblia nos dice aquí en Apocalipsis 6:8, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. No piense que con la muerte se acaba todo, porque la muerte toma ciertamente el cuerpo, pero el infierno tomará el alma. ¿Qué días han de venir terribles sobre este mundo? Pero después que la iglesia sea llevada al cielo, terribles juicios esperan a este mundo que le ha rechazado al Señor Jesucristo, que no quisieron nada saber del Evangelio, de la salvación. Pero déjeme terminar con una ilustración. En Daniel capítulo 9, 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El profeta Daniel no está hablando de una semana de días, que es lo que va a acontecer en la tribulación. Está hablando acerca de una semana de años. Y estaba hablando acerca de los 7 años previos al regreso de Cristo a la tierra. Jesucristo regresa inmediatamente al término de estos 7 años de tribulación. Y si usted ha escuchado lo que he dicho atentamente, tú sabes que a los cristianos les sucederá el arrebatamiento, y en la tierra, antes que Cristo venga de nuevo, 7 años de terribles juicios le acontecerá.
Y si esto pasa en la tierra y nosotros estamos allá en el cielo con el Señor Jesucristo, ¿qué vamos a hacer todos esos 7 años? Y antes que conteste la pregunta, déjeme explicarle un poco lo que es el casamiento judío. Hay 3 partes en el casamiento judío. Primero es el compromiso, segundo es la ceremonia y después lo que sería las bodas, que sería allí la celebración, las fiestas. Y un joven y una señorita y sus padres se ponen de acuerdo, entonces deciden que se pueden casar. Y una vez que están casados, ellos están en un período de compromiso. Entonces el hombre le dice a su esposa: yo voy a la casa de mi padre para preparar un lugar para nosotros. Y cuando yo termine, voy a venir a buscarte y nosotros vamos a hacer la fiesta de casamiento. Cuando yo me voy, yo quiero que tú te prepares con tu vestido. Prepárate porque yo no sé cuándo voy a venir. Voy a trabajar en la casa de mi padre preparando un lugar y así estés preparando tu vestido. Entonces el muchacho regresa a su casa y él empieza allí a trabajar con toda rapidez, por cierto, y aquella morada donde va a llevar a su esposa, el padre del hijo es quien decide cuándo está terminado y le dice el padre del hijo: ve a buscar a tu esposa. Así que sus mejores hombres van por la calle corriendo y diciendo: he aquí, el esposo viene. Y van cerca de la casa de la esposa y ella sale afuera y él se la lleva a la casa de su padre y allí tiene la fiesta. Entonces primero hay un compromiso y luego está la fiesta de ceremonia, de casamiento, y allí tiene la celebración que dura 7 días. Al final de estos 7 días, el esposo y la esposa salen afuera y él presenta a todos los invitados a su esposa. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo la noche antes de ir a la crucifixión, diciéndole a sus discípulos, allá en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravillosa promesa que encontramos aquí en la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo vendrá. Él vendrá a buscar a los suyos. ¿Y sabes por qué no vamos a estar aquí por estos 7 años de tribulación y de sufrimiento? Porque nosotros estaremos con el Señor Jesucristo junto a Él y vamos a tener 7 años de fiesta allí en la casa celestial, en la morada con nuestro Padre celestial. Él nos va a guardar de este tiempo de ira. Va a ser un tiempo terrible que va a venir, pero nosotros no vamos a estar aquí en este mundo, sino que vamos a estar con el Señor. Eso es algo maravilloso. Pero es algo maravilloso si tú conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Pues si no conoces, estás en un grave peligro, pues tu alma corre peligro. El Hijo de Dios sabe que algún día el Señor Jesucristo vendrá y Él transformará este cuerpo corruptible y tendremos un cuerpo incorruptible y seremos llevados en su presencia. Pero si tú, mi querido amigo, si tú todavía no tienes al Señor Jesucristo, Dios te está llamando. Hoy es el día aceptable. El Señor Jesucristo pagó toda tu deuda, todos tus pecados en la cruz del Calvario. Él vino para perdonarte y para darte vida eterna. Simplemente tú tienes que recibirlo en tu corazón. Pon tu fe en el Señor Jesucristo y tú vas a pertenecer a su iglesia, a ese cuerpo suyo, y vas a estar eximido de pasar por este terrible juicio que vendrá sobre este mundo. Mi querido amigo, ¿estás listo para recibir al Señor Jesucristo? Haz una oración,
no te levantes de tu silla, no termines de escuchar este sermón y no hayas tomado una decisión por el Señor Jesucristo. Hoy es el día aceptable. El Señor ha tenido paciencia. El Señor puede pasar por alto tus pecados, pero tú tienes que venir a Él. Oh, mi querido hermano, qué expectativa tenemos. El Señor Jesucristo vendrá. Y podemos decir con esta expresión: oh Señor, ven a buscar a tu iglesia. Amén. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has dicho. Gracias por este precioso tema, que algún día tú vendrás a buscarnos. Gracias por conocer esta verdad. Gracias porque no estamos esperando un juicio, sino que te estamos esperando a ti, para que tú nos lleves a tus moradas eternas. Oh Padre Celestial, no permitas que ninguno que está escuchando en este día se levante de su asiento y no haya hecho una decisión por ti. Oh Padre, te suplico, sálvalo, que Él pueda clamar con sus labios, que cree en ti, que Él pueda decir en su corazón: me arrepiento de mis pecados. Oh Padre Celestial, te damos gracias, porque en ti hay esperanza de salvación. Acompáñanos, Señor, en este día, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.